En la actualidad, pendientes del conflicto en Ucrania, también de las últimas horas, miramos ahora a Donald Trump. La Corte de Apelaciones de Washington D.C. ha determinado que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial ante la imputación por su intento de revertir su derrota electoral de 2020 e instigar al asalto al Capitolio. Dice textualmente la Corte: a los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. La última hora acaba de saltar, acaban de retirar la inmunidad a Donald Trump y podrá ser procesado por este supuesto fraude electoral, este llamamiento a asaltar al Capitolio que, bueno, pues algunos jueces en este caso le siguen instigando y que parece que puede poner en problemas su candidatura. Veremos en qué queda todo esto, pendientes de más actualizaciones, de más desarrollos en torno a esta noticia. Miramos de nuevo al conflicto en Ucrania, miramos de nuevo un día más a Avdiivka. Llevamos semanas advirtiendo de avances por parte de Rusia, avances que no cesan, que no paran, y hoy el propio alcalde de esta ciudad ha admitido que la situación es muy difícil y que en algunos puntos es crítica. Fernando, quiero saber tu opinión sobre esta ciudad, este bastión ucraniano que todo apunta a que va a ser tomado por Rusia en los próximos días, horas. Bueno, antes me gustaría decir dos cosas muy rápidamente. Por Una, supuesto. creo que hay que abrir la geopolítica y los programas de geopolítica a los psicólogos y a los psiquiatras. Porque, como decía antes Jesús, hablando del senador Lindsey Graham, buena parte de los políticos occidentales, casi que un psicólogo o un psiquiatra sabría decirnos más sobre su comportamiento, porque esto de atacar Irán y México y tal, hay que estar muy mal de la cabeza, es decir, estar completamente desconectado de la realidad para decir estas cosas, y esperemos que no se las crean, porque el problema es que si encima además se las creen, eso ya sería lo peor. Pero bueno, eso por una parte. Y luego, en cuanto al tema de Avdiivka, a ver, Avdiivka en los últimos días ya se veía venir. Después de que entraron por el sur, Avdiivka, como sabéis, es una ciudad alargada, digamos. Bueno, habían entrado por el sur con una operación muy espectacular de haber unos viejos túneles que había, un viejo túnel que pasaba por debajo de la zona fortificada de los ucranianos. Bueno, pues se quitó toda la porquería que había, se trabajó en ellos, incluso se utilizaban, cuando tenían que hacer ruido para despejar ese túnel, utilizaban la artillería para tapar ese sonido, en fin, y lograron entrar a la ciudad por el sur. Esto ya fue una conmoción y se vio que la cosa estaba muy mal porque las principales o las fortificaciones más duras dentro de lo que es la fortaleza más importante desde el punto de vista defensivo, desde el punto de vista de las fortificaciones, que es Avdiivka, bueno, pues las más duras las tenían en el sur, con lo cual lograron rebasar las fortificaciones más duras, más fuertes que tenían los ucranianos. Pero desde el norte han hecho una jugada extraordinaria porque han avanzado. En la parte norte está arriba del todo la planta de carbón y luego un poquito más abajo hay una especie de lago que se ve muy bien en los mapas. Bueno, pues ahí, por ambos extremos de ese lago, han avanzado de tal manera que podían embolsar a una gran parte de las tropas ucranianas. Se han retirado y lo que tienen ahora es que están avanzando, están, según las fuentes, a 800, incluso algunos dicen 600 metros de la carretera que comunica Avdiivka con el exterior, la carretera por la cual pasan todos los suministros, que es una carretera muy bombardeada y tal, pero bueno, es lo que tienen. En el momento que se corte esa carretera se acabó. Es decir, la gente se quedará embolsada, pero vamos, lo que ya nadie duda es que Avdiivka va a caer, sí o sí. Lo que podemos debatir es si cae mañana, pasado, al otro, pero seguramente en esta semana. Ya estamos ahora, hablaremos de la caída de Avdiivka, porque ya prácticamente no les queda nada, y en el momento que estén embolsados, ahí ya no tienen nada que hacer. Es decir, pero vamos, esto lo que además pone en evidencia una vez más es que no lo olvidemos, en el marco de unas declaraciones que hizo el presidente Zelensky, donde más o menos reconoció que sí iba a cargar al general Zalewski como jefe de las Fuerzas Armadas. No lo dijo así, pero dijo, bueno, hay que hacer remodelación, hay que cambiar el equipo, y no solo en el tema de las Fuerzas Armadas, sino también en otros aspectos. Es decir, te está diciendo que se va a cargar a Zalewski y a los suyos. Porque, entre otras cosas, y esto explica lo de Avdiivka, como explicó en su día lo de Bakhmut, es que Zalewski era más consciente de que había que no defender
este tipo de plazas que son indefendibles y que al final terminas perdiendo y sobre todo terminas agotando tus no muy grandes recursos humanos y materiales y retirarse a una zona mucho más defendible. Zelensky, por cuestiones de propaganda, por cuestiones de mantener el mismo relato y sobre todo por vendérselo a los occidentales, siempre ha sido defensor de mantenerse en estas posiciones hasta el último ucraniano. Esto es un desastre, quiero decir, para Ucrania, y Zelensky es el mayor culpable de ellos en todos los aspectos. Porque es que además Avdiivka no tiene una función ahora mismo desde el punto de vista estrictamente militar, estratégico o incluso táctico, no tiene una misión, una importancia tremenda, ¿no? No la tiene. La importancia, y esto dice mucho de los rusos, la importancia de Avdiivka era que era la mayor fortaleza, esto sí lo van a vender los rusos cuando la tomen, la mayor fortaleza, la más potente, la mejor fortificada, pero sobre todo es que desde ahí se lanzan la mayor parte de los ataques contra la ciudad de Donetsk. Donetsk está a unos pocos kilómetros de Avdiivka, es decir, no tienen problema en atacarla. Y por lo tanto las muertes de civiles durante años y años, no solo desde el 2022. Eso significa algo que dice mucho de los rusos y que habla muy bien de los rusos y muy mal de los israelíes, por ejemplo. Sabiendo que eso era un punto muy fuerte, los rusos eran conscientes de que atacar el punto más fuerte de los ucranianos les supone bajas y les supone pérdida de material y que eso va a ser mucho más difícil que atacar un punto menos fortificado, más fácil. Pero antepusieron la defensa de sus, según los rusos, propios civiles, los ciudadanos de Avdiivka, para que no siguieran siendo bombardeados de manera indiscriminada, los ciudadanos de Donetsk, para que no pudieran ser bombardeados de forma indiscriminada, y decidieron, sabiendo eso, ir a por Avdiivka, porque antepusieron la vida de sus civiles a la vida de sus soldados. Esta es una decisión importante, mientras que Israel vemos que hace todo lo contrario. Es decir, Israel está haciendo bombardeos, está haciendo en Gaza de todo tipo de atrocidades, pero sobre todo cada vez hay más fuentes israelíes, no estamos hablando de fuentes árabes ni nada por el estilo, no, los propios medios de comunicación israelíes cada vez sacan más, que cuando se produjo el ataque el 7 de octubre, la orden que tenían los militares era que los civiles israelíes fueran también abatidos, fueran asesinados. La famosa directiva Aníbal se aplicó desde ese mismo momento, y esto lo están reconociendo incluso algunas personalidades militares, que se aplicó. Es decir, estuvieron dispuestos a matar a su propia población civil con tal de justificar la posterior ofensiva y el posterior ataque contra Gaza, que era la gran estrategia o la gran idea o la gran esperanza, entre comillas, que tenía Netanyahu, porque él siempre ha querido acabar con Gaza. Esto es lo que nos está enseñando, es dos formas de hacer la guerra, que la guerra siempre es terrible y se producen bajas civiles, eso es inevitable, pero hay dos concepciones. Una en el que tú intentas proteger a tu población civil y a cambio estás dispuesto a tener más bajas militares, y otra en la que no solo no estás dispuesto a proteger la población civil, tu población civil, sino que estás dispuesto a matarla. La diferencia es, yo creo que es abismal. Bueno, pues una diferencia abismal, como bien estás explicando.